Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está con nosotros el exministro y exdelegado para campamentos del gobierno hasta hace muy pocos días, Felipe Kast. Gracias por estar aquí, Felipe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y fundador de esta evolución política que es un movimiento, que será partido. Lo interesante es que llevarán lista parlamentaria o candidatos al Parlamento. Yo creo que lo fundamental de general a particular es por qué se hace necesario y qué te hace pensar a ti que hay que formar un tercerismo a la derecha existiendo dos partidos. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, esto nace de diversas conversaciones con gente de regiones, con un equipo muy fuerte en Los Lagos, en la Araucanía, en Biobío, en Valparaíso, en Maule. Yo diría que hay una generación nueva que, respetando todo lo hecho por los partidos existentes, respetando un trabajo muy serio que han hecho en los últimos 20, 30 años, si tú les preguntas, ¿te sientes identificado con la oferta política que tenemos como sector, como coalición por el cambio? La gran mayoría te dice, yo no, yo respeto, pero a mí no me inviten a jugar a esta cancha porque siento que no tengo dónde jugar. Y si tú, en el fondo, sumas eso con dos hechos políticos no menores, el primero es que el binominal, que de alguna manera generaba unas barreras de entrada bien grandes al emprendimiento político, tiene una fisura gracias a las primarias, en el sentido de que las primarias te dicen, ok, ahora los cupos no necesariamente pueden ser asignados a dedo, sino que van a poder ser competitivos, cualquiera que quiera dedicarse a lo público va a poder competir, y a eso le sumas el hecho del voto voluntario. Se le generó un nuevo escenario en la política, que nosotros como generación de profesionales jóvenes, algunos dirigentes de base jóvenes, sienten que hay una oportunidad de hacer algo serio, a 20 años plazo, siendo un movimiento, todavía un movimiento independiente, no un partido político porque estamos recién partiendo. El cambio institucional se generó recién, hace pocos meses, y esperamos poder apelar a que, dado que nuestro sector, la competencia siempre es bienvenida, que también sea bienvenida en el ámbito de la política. Tenemos algunos elementos diferenciadores para que alguien que es de tu sector diga, yo me quiero ir con Kast y compañía y no la UDI o RN. Yo te diría básicamente que el gran elemento diferenciador, desde el punto de vista programático, nosotros creemos que Chile y los partidos políticos y la discusión política se gestó en una época del sí y el no, en una época de la Guerra Fría, de bajas convergencias. Nuestra visión de lo que tiene que hacer el Estado es bien particular y probablemente difiere un poco de los discursos más clásicos. ¿En qué? ¿En qué sentido? Nosotros creemos que el Estado debe ser de alguna forma más fuerte en aquello que permita a una sociedad ser más libre. Y creo que esta lógica de decir más o menos impuestos siempre, un Estado más grande o más pequeño, no responde a las lógicas de hoy día. Me explico. Hoy día, cuando tú quieres, en el fondo, hacer que la sociedad sea con mercados más competitivos, necesitas un Estado que haga la pega. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día en educación superior? Muchos dicen, no, queremos que toda la educación superior sea estatal, o sea, pública. Nosotros creemos que ahí lo que faltó fue un Estado más activo que permitiera que ese lugar de encuentro y de intercambio no tuviera crisis de confianza. Hoy día la gran crisis de confianza que tenemos ocurre porque creemos que hemos tenido un Estado no a la altura. Y si tú le sumas a eso la capacidad que ha tenido el Estado de poder generar una sociedad justa, en el sentido de que Chile ha sido conocido por sus políticas macroeconómicas, por sus políticas fiscales, hemos tenido alto crecimiento económico. Me tocó estudiar afuera y ver cómo todos admiraban a Chile por muchos atributos macros, pero nadie admiraba a Chile por lograr que su educación le doblara la mano al destino y que un niño que nace en un campamento de Lota tenga las mismas condiciones, no simplemente la oportunidad teórica, sino que las mismas condiciones de que esta sociedad se le abra parejamente para él. O sea, que en el fondo él tenga la misma capacidad y que la diversidad que observemos después de los 18 años no sea producto del lugar de origen, sino que sea producto de que él eligió cierta ruta. Y por lo tanto, si tú miras, haciendo un juicio crítico de lo que hemos hecho, y yo discrepo tal vez con las tesis de Alberto Mayol, de que dicen que el modelo económico se derrumbó, yo creo que lo que se nos derrumbó, o lo que no supimos hacer, fue construir el segundo piso de la casa. ¿Y qué es lo que es el segundo piso? Es todo aquello que permite hacer de esta sociedad una sociedad justa. Que un niño no tenga que depender de los privilegios de su padre para poder cumplir sus sueños. Fernando Villa. Iba a preguntarte más o menos precisamente lo que te preguntó Matías, cuál era el bife de este movimiento, ¿no? El buque madre, para dónde iba, y tú acabas de, en cierta forma, de describir una especie de estalinismo de derecha, o un activismo estatal de derecha apuntado a una serie de cosas que a mí me parecen un poquito utópicas, si me permite, Felipe, porque el tema es que ese tipo de cosas se han dicho siempre, con otros lenguajes. Lo dijo cuando se fundó la que era la Falange, más o menos estaban en ese discurso un poco con
con la retórica que se usaba en esos años, pero más o menos lo mismo. Estaban descontentos con el sistema tradicional y pensaban que había que hacer una serie de cosas para empatar un poco la cancha. Bueno, pero ¿no te has preguntado tú por qué eso nunca puede ocurrir, nunca puede suceder en Chile, en una sociedad estructurada como está, con una sociedad de modelo de economía libre, con una casta que viene desde la época de la independencia, siendo la dueña? Se le han pegado algunas capas de extranjeros que llegaron, pero la misma capa de gente, los mismos apellidos, los mismos grupos, están en todas partes, poseen la tierra, los campos, las islas, los lagos, el aire que respiran. Tienen contactos casi promiscuos, a veces políticos, económicos, y una y otra vez están ahí, una y otra vez se reforman el mínimo absolutamente necesario, y cuando no es suficiente tocan la puerta en los cuarteles, como sucedió en 70. ¿Qué tú crees que es posible construir ese segundo piso sobre este primer piso, que es un pantano donde se han hundido sistemáticamente todos los proyectos de innovación, incluyendo proyectos tan retóricos y floridos y falsos como fue el de Arturo Alessandro Rodríguez en su época, en 1920? Se han hundido en este pantanal. Palma. Se han hundido en este mismo pantanal de que al final no cuadra esos proyectos con los requisitos institucionales de esta casta privilegiada que ha gobernado Chile desde siempre, Felipe, y que es muy recontra difícil desatornillarla. Es muy difícil, y no han faltado nunca históricamente personas como tú, que tienen otros apellidos y otros nombres. Hay una antropología de los reformistas de derecha, que han querido cuadrar el círculo y han caído en la inepcia y en la linotipia, como decían antiguamente. ¿Por qué crees tú que ahora puede funcionar? Yo primero creo que desde el minuto en que nosotros bajemos los brazos y no creamos que la política es capaz de darle la mano al destino, estamos perdidos. O sea, en el minuto en que matemos el idealismo en la política, yo creo que todos vámonos para la casa, porque esta cuestión no sirve para nada. Ahora, dicho eso, y ahora voy a ir al pragmatismo, porque sé que tú probablemente ibas para allá. Yo sí creo que lo que hemos hecho en los últimos 30 años es importante. O sea, yo no soy de los que cree que nosotros hemos pasado en banda estos últimos 30 años, ¿ok? Y no soy de los que cree que se arrumbó el modelo. Creo que, y me tocó ver, o sea, y observar lo que opinan de Chile sobre nuestra transición a la democracia, lo que opinan de Chile de verdad sobre nuestras políticas macro y fiscales afuera, y de verdad creo que la deuda pendiente no es algo imposible y no es algo utópico, y sí hay que estar dispuesto a quebrar huevos, hay que estar dispuesto a pelear, hay que estar dispuesto a arriesgar. Y lo que estamos haciendo estos 10, hay como aproximadamente 10 candidatos potenciales que están dispuestos a ir a la cancha, es justamente hacer ese camino. Ahora, ¿ese camino cuál es? Y tú me dices, bueno, todos se van a tratar de proteger para que los privilegios sigan estando donde estaban. Eso es un poco tu lógica. Bueno, es la lógica de la historia, no es mía, no es que a mí me guste, es lo que veo nomás. Pero yo soy un poco más optimista y puedo pecar tal vez de aquello. Y yo creo que de verdad, y porque tal vez soy hijo de esa historia, tuve un padre que nació en un lugar y que cumplió un rol importante en materia social, y después me tocó un padrastro, que es mi padre en vida, que también cumplió un rol importante en el otro lado de la vereda, y soy un optimista de que nuestra clase política sí es capaz de abrir espacios para hacer cambios. Y en materia educacional, y perdona que termine con esto, y que es lo más importante, porque tú dirías, bueno, ¿cómo hacemos que estos privilegios al final se rompan? O sea, que en el fondo no se hereden a los mismos. Y la verdad es que tú tienes que estar, y esto lo conversaba en su minuto con Luis Larraín, que es director ejecutivo de Libertad de Desarrollo, y le decía a Lucho, ¿sabes qué? Este movimiento tiene una obsesión, y que es sobreinvertir en aquello que permita generar las condiciones básicas de igualdad para aquellos que están en etapa de formación. Y eso significa estar dispuesto a equivocarse hacia pasarse, y hay diferencia de lo que tú me dices, que una visión estalinista. No debe ser un chiste. Yo sé, yo quiero discrepar, porque al final tú necesitas un Estado que haga lo suficiente para que la sociedad sea libre. De lo contrario, es una sociedad capturada, tanto en sus mercados como en la capacidad de sus miembros de jugar en ella. Y por lo tanto, y en educación, todo lo que es intervención remedial, y que es una cosa que en el mundo está muy fuerte, muy de moda, pero que en Chile hemos hecho cero, que es lo siguiente: es poner un CIMSE, por ejemplo, en cuarto básico, y que si cualquier niño no pasa el umbral mínimo para poder jugar en esta cancha, tú tienes que estar dispuesto a sobreinvertir como Estado para que ese niño logre ese umbral, y de forma tal de que no se nos vayan quedando rezagados. Como un auge en educación. Efectivamente, pero a lo largo de toda la historia hasta los 18 años. Y de hecho, una de las cosas por sobreinvertir, me imagino que tú... Y no solamente en educación, sino que todo lo que hay al lado, campamentos, como un niño en un campamento que comparte la cama con otro, va a estar en igualdad de condiciones con... Ahí los equilibrios fiscales te van a fallar. La tesis ortodoxa establece de que tú tienes que focalizar el gasto y tener rentabilidad social por cada peso que tú inviertes. Y nada más rentable que esto, créeme. Por eso, no, está bien, pero mi pregunta es cuando tú hablas de sobreinvertir, es decir, errar
por la vía de dar más, eventualmente, para garantizar las cosas. ¿Cómo te enfrentas tú, dentro de tu mismo sector, con los chiitas del sector, que son los que tienen la billetera? Justamente por el hecho de que estamos hoy día saliendo a la cancha a jugar, es que nos vamos a enfrentar contra muchos aquellos que son dogmáticos y que piensan que lo que hay que hacer es poner el piloto automático, dejar que el crecimiento económico haga la pega y echarse para atrás. Chorreo. Los campamentos no se van a solucionar por esa vía. La desigualdad en educación no se va a solucionar por esa vía. Y por lo tanto hay que volver a creer en las herramientas que tenemos, que es la oferta social, que tenemos desde la política para hacernos cargo. Entonces, justamente estamos acá, Fernando, por eso. Felipe, tú participaste de este gobierno hasta ahora, hasta hace pocos días. Hace pocos días. Tú dices que la evolución política tiene obsesiones, tú mencionaste. Yo creo que una de las obsesiones que tiene, básicamente, y es legítimo que la tenga, obsesión generacional. Ustedes quieren jubilar a la generación de la transición. Esto es un efecto como el de Marco Enrique, cuando alguien se dio cuenta, tú tienes 35 años, la mayoría de las personas, salvo los que están ahí de mentores, son de tu edad, van a ir a primaria, lo que me parece bastante bien y legítimo, y quieren que esta nueva generación tome las riendas, y al final se han demorado bastante. Pero ¿qué es lo que hay de verdad de diferente? Yo retomo la pregunta un poco de Fernando, porque Fernando decía, ¿dónde está el bife? Tú participaste de este gobierno, dame que es un gobierno básicamente de la UDI y de RN, dame 3 o 4 cosas que tú habrías hecho diferente, o énfasis que habrías puesto diferente, y que para poder darle una identidad más clara a evolución política, porque si no, no se entiende, digamos. Pero yo te diría, primero, nosotros de verdad creemos que la lógica del continuismo que tenemos hoy día en las dinámicas políticas nos está haciendo daño. Y estamos en una crisis de confianza brutal, no solamente en la política, sino en las instituciones y también en la capacidad que tenemos nosotros los políticos de hacernos cargo. O sea, nadie cree en nada. Y la crisis de confianza creo que requiere de 2 cosas para poder solucionarse. Una, que es que cambiar los cuadros, o sea, que haya nuevos rostros, porque cuando tú ya no le crees, lógico. Y el segundo elemento es de alguna manera apostar a que no sean cambios de a poco o incrementales, sino que ojalá tengamos algunos saltos mayores en algunas áreas. Y eso pasa por no, de nuevo, tener simplemente aumentos presupuestarios en alguna materia marginales de a poco, sino que decir, mire, nosotros la agenda que vamos a tener, por ejemplo, en materia de educación, que es lo que les decía antes, o por ejemplo, perdón, en materia, Felipe, sí. Pero ¿qué harías tú de diferente respecto de eso estoy la sobreinversión? Lo que estoy diciendo es que si tú haces lo que hizo Estados Unidos, que ningún niño se quede atrás, que es una política drástica, que requiere otros niveles de inversión, que requiere otros niveles, producto de esa obsesión que te planteaba previamente, requiere un diseño distinto, no es simplemente modificar los incentivos, que por Dios que son importantes, requiere construir consensos que ojalá sean un poco más transversales. Yo siento que una de las lástimas que tenemos hoy día en la política es que muchas veces las discusiones son entre 2 polos dogmáticos, unos que quieren que el Estado no se meta, otros que quieren que el Estado se meta mucho, y hay poca creatividad para poder innovar en conversaciones que sean un poquito más transversales que aquello. Pero, por ejemplo, Felipe, cosas particulares. Usted, tú en el discurso que tú diste cuando se lanzó Evolución Política, mencionaste muchísimo la variable regional. Sí. Hay una situación donde aquí el presidente de la República hace 2 semanas, yo le hice la pregunta si él estaba considerando o consideraba la elección de los intendentes, y él dijo no, que él cree que no se deben elegir los intendentes. Yo te escuché a ti en Evolución Política decir una cosa totalmente distinta. Efectivamente, tiene que ver con los 3 énfasis que tenemos nosotros programáticos. El primero tiene que ver con el que creemos que esta falta de dignidad que vemos a veces en algunos sectores, dignidad por sentirse marginados de participar en la sociedad, también ocurre en las regiones, muy fuerte, y dado este movimiento surge con un énfasis regional muy fuerte, quiere redistribuir el poder no solamente a nivel de ingresos, sino que también redistribuir el poder a nivel de regiones. Yo creo que lo que tú acabas de plantear efectivamente va en esa dirección. El otro elemento programático... ¿Eso significa, perdona, que ustedes están a favor de elegir los intendentes? Eso significa que, y lo hemos conversado con el intendente Molina, con otros, con Juan Sebastián Monte, que también es ex-intendente que va a competir, va a ser uno de los que compite, que efectivamente hoy día la lógica del Estado está hecha para desconfiar de las regiones, o sea, está hecha para controlarlas, desde el Mideplan, desde la Subdere, todos controlan y nadie confía.
efectivamente tú te podrías mover hacia una elección de intendentes, que no tengo ningún problema en que así sea, pero antes incluso de llegar a eso, porque eso puede requerir cambio en el sistema policial, en distintas materias, tú puedes avanzar muchísimo, confiando mucho más en las regiones. Y perdón, y con esto, haciéndome cargo de lo que decía Cristian, otra diferencia, no menor. Nuestra generación tiene un énfasis un aprecio muy grande también por todo aquello que tiene que ver con la diversidad. O sea, yo siento que nosotros como generación tenemos una visión de que la diversidad es una riqueza. Y si tú miras la votación que ha tenido la centro derecha en el último tiempo, llega aproximadamente al 85% de los dos partidos, ¿ok? Y tú para gobernar necesitas un 50%. Entonces hay un 15% o un poquito más que no se siente hoy día representado por los dos, y por lo tanto creo que no solamente es algo que los partidos debieran mirar como, ok, lo vamos a hacer, sino que creo que es algo que le conviene ampliar el arco iris de la oferta política de este sector, porque lo contrario con el voto voluntario nos puede ir muy mal. Felipe, dos temas así como concretos del día a día en la política. Tú dices que van a tener 10, yo había leído 12 candidatos a diputados, da igual. Va a depender mucho de lo que también nos deje, si nos dejan competir. Pero después de las parlamentarias viene la presidencial, y a mí me interesa saber dos cosas fundamentalmente. ¿Qué candidato de los que tiene tu sector hoy día está más cerca? No es blanco y negro, pero ¿cuál está más cerca, si pudiéramos hacer una medición objetiva, de los principios de evolución política, Goldman o Alamán? Y a lo mejor ustedes podrían plantear si piensan llevar candidato a parlamentario, ¿se les ha pasado por la cabeza llevar un candidato presidencial en una primaria de la derecha? Mira, nosotros estamos acá tratando de armar una nueva institución, un movimiento político que quiera agregar a los independientes a sumarse, y lo que hemos tomado como definición es, primero, que nosotros vamos a apoyar al candidato que gane la primaria. Lo segundo es que vamos a escuchar muy atentamente lo que hagan ellos en las primarias. O sea, en el fondo, hoy día hay diversidad tal vez de opinión dentro del movimiento, pero hemos dicho, para nosotros esto es tan importante, que se abra la cancha y que nos dejen competir, que si es que los dos candidatos no se la juegan por esto, o alguno de los dos se la juega más que el otro, obviamente para nosotros eso tiene mucha importancia. ¿Y si no se la juega en la medida que avanza la primaria? ¿Y no se la ha jugado? Sí, ambos afortunadamente ya dijeron públicamente, sí. ¿Alguno más que otro? No, los dos dijeron públicamente que valoran fuertemente este emprendimiento. Hemos tenido matices en distintos políticos que han hablado sobre esta materia, pero en general los dos candidatos han hablado muy positivamente. ¿Y si ustedes ven que avanza la primaria, avanzan los debates, las discusiones, empiezan a ponerse las ideas sobre la mesa y ustedes no se sienten interpretados, existe la posibilidad de que ustedes vayan y tú nombraste a Marco Enrique Ominami, que en la primera elección era muy joven. Mi impresión, y ahí mi pregunta es que Felipe está mirando más bien, que es el líder del movimiento, tratar de ser senador por la 8ª región, no lo va a tener muy dura con la Van Rysselberghe. Estoy en lo correcto, ¿no? Es una de las alternativas que estamos barajando, efectivamente. Yo tengo entendido que tú estás en eso. Yo somos, como te decías tú, habían 12, 10, estamos ahí viendo si los partidos nos van a dejar competir, pero... ¿Y si no nos dejaran competir? ¿Tú irías a una primaria para eso, perdón? Por supuesto. Para ir por senador por la 8ª región. O Santiago. Por supuesto. No, yo tengo entendido que quiere ir por la 8ª región. Yo creo que por Santiago. No, las dos. Lo que estoy diciendo es que yo llevo trabajando 3 años en la 8ª región, y es el lugar donde yo me siento hoy día más cómodo para poder competir, y una de las alternativas efectivamente es poder competir. Pero aquí hay un espacio. Es una pelea dura. Es una pelea que yo creo que ojalá sea muy constructiva y que si nos dejan competir, y eso es importante decirlo. Yo no estoy dispuesto a que, porque nos han preguntado, ¿por qué no aceptas tú el cupo que te ofrecieron? ¿Y por qué tuvieron que armar un nuevo movimiento? Y esto, claro, es re fácil cuando tal vez uno que tiene un poco más de figuración le ofrecen algo, pero resulta que hay otros 10 que no tienen tanta figuración y que también quieren competir. Por lo tanto, aquí no estamos dispuestos nosotros a que nos digan, ok, usted Felipe sí, porque usted tiene más chance, sino que queremos de alguna manera que haya una definición programática de los dos partidos diciendo esto nos parece sano, nos parece bien, y por lo tanto van todos a competir. Oye, pero no que escojan aquellos que son más funcionales. Oye, Felipe, pero hay algunos primeros atisbos respecto de cómo ha sido tomado este movimiento. De hecho, y salió en todos los medios de comunicación, así que no es un secreto y no ha sido desmentido, iban a estar presentes en tu ceremonia de lanzamiento los dos ministros que apoyan, uno de los cuales participó en la declaración de evolución política, que es el ministro Bayer y el ministro Cruzcoque. Correcto. El presidente les dijo a los dos que no estuvieran. Sí. Por lo tanto, y Carlos Larraín y... A mí también, de hecho. También te dijo que no, pero sí, pero tú lo desobedeciste. No, a mí me dijo que era incompatible para él el que uno estuviese liderando un movimiento y estar en el cargo del gobierno, básicamente. Pero efectivamente los dos ministros ya tomó esa decisión de que los ministros tenían que abstenerse de una participación activa, lo que no significa participar en su tiempo libre, en forma más pasiva, y es lo que están haciendo los dos.
Ahora, tomando eso como telón de fondo y tomando también lo que se dijo por parte de Carlos Larraín y Melero, el presidente de la UDI, respecto de que estas cosas no son necesarias, que están de alguna forma construidas en torno a la coalición por el cambio, no hay que introducir variables que puedan alterar las cosas. ¿Qué pasa si es que no los dejan competir? Si no les dejan presentar sus candidatos en las primarias internas de Renovación Nacional y la UDI. Mira, la verdad es que yo creo que sería muy penoso y nos pone en un escenario bien complejo, en el sentido de nosotros siempre definimos esto como un emprendimiento a largo plazo, no algo que simplemente se agote en las primarias, pero estamos muy optimistas por las señales que te he dicho y para serte también bien honesto, yo he hablado con muchos de ellos antes de, o sea, esto no fue simplemente que el día miércoles salimos a lanzar el movimiento de evolución política y Carlos Larraín y Patricio Melero y todos sus compañeros se dieron cuenta ahí de que venía esto. Esto viene trabajándose con varios meses, el mismo presidente sabía hace mucho tiempo y la verdad es que es un movimiento que se ha ido de a poco con una ambición bien moderada en el sentido de que nuestra primera batalla muy importante va a ser las primarias y van a ser las próximas parlamentarias. Y por lo tanto nosotros estoy muy confiado en que nos van a dejar competir. Ahora, si no nos dejan competir, sin lugar a dudas se abre un nuevo escenario donde tendremos que evaluarlo. Pero ni me quiero poner en esa situación, Fernando. Sí, tú mencionaste que el presidente te dijo que era incompatible tu cargo con lo que estabas haciendo. O sea, te dijo al final, tienes que optar por quedarte o salir. Ahora, eso tiene que ver con tu disposición a ser candidato, tengo la impresión, ¿no? Porque los demás ministros que querían ser candidatos, tienen que salir el 14 de noviembre. Salieron. Claro, no son candidatos. ¿Ese fue el argumento que te dieron o te dieron otro argumento más? No, el argumento es simplemente de que el presidente, y tiene todo el derecho, el ABC de la política es que el director técnico define hasta cuándo cada uno de sus jugadores está en la cancha. A mí me tocó... ¿Te dio un argumento? ¿Cuál es? El argumento es muy simple, que él siente que la tarea del gobierno no es estar participando activamente en política, y que por lo tanto él creía que era, de hecho valoró el movimiento, me lo dijo con todas sus letras, y creía que era más sano que yo emprendiera este desafío, que no era menor, y que él lo mira con buenos ojos, pero a la vez lo ve dificultad en él, que efectivamente me dedicara tiempo completo a esto. Pero perdón, Felipe, ¿y cuál es la salvedad en el caso de Pablo Longueira, que participa activamente de su partido, los otros ministros que son militantes, que participan activamente de su partido, más aún que han dicho que hay una moción de que participen activamente en las campañas políticas en sus horas libres? ¿Por qué razón habría que hacer una excepción en el caso del ministro Bayer y Cruzcoque? Tengo entendido que esa disposición ha cambiado y que hoy día el presidente le ha pedido a todos los ministros, probablemente después de lo que ocurrió con los dos candidatos presidenciales, que se abstengan aún más de lo que hacían antes. Esa fue la explicación que me dio. Felipe Cast, fundador, director, ejecutivo, ¿cómo es el cargo? De Evolución Política, fundador. Uno de los fundadores, Juan Sebastián Montes, también lleva harto tiempo colaborando, así que estamos... Oye, yo sé lo del octavo región, lo había leído, pero en Santiago también creo que estás evaluando, ¿no? ¿Es Poniente o Oriente? Nosotros, la verdad, que antes de hacer tanto cálculo político, lo primero es que nos digan, no, es que, de verdad, lo primero es que nos dejen competir a todos, porque la verdad es que sacar cálculos y que todavía no está esa... ¿Cómo podrían no dejarlos competir si ustedes se inscriben? No puede, porque nosotros, dado que no somos partido político, lo que tiene que ocurrir es que los partidos aprueben el que independientes compitan en la próxima. Felipe Cast, muchas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero, el último invitado del año, ¿no? Así que, muchas gracias por la invitación. Espero que nos vaya bien. Pausa y volvemos.